El pasado mes de julio se llevaron a cabo elecciones en México. En el caso del estado de Jalisco se eligieron diputadas y diputados locales y federales, senadores y senadoras, presidentes municipales, gobernador y presidente de la República. Durante este proceso electoral surgió en varios estados la iniciativa Vamos a Reemplazarles. En Jalisco, la iniciativa postuló 9 candidatas y candidatos al Congreso local, 3 al Congreso federal y a Juanita Delgado y Pedro Kumamoto al Senado. A pesar de los esfuerzos realizados por la iniciativa, ninguna de las personas que fueron postuladas por Vamos a Reemplazarles lograron acceder a un cargo de elección popular. Pedro Kumamoto fue diputado local por el Distrito 10 de Jalisco de 2015 a 2018, posicionándose en la agenda pública. Por otro lado, algunos de los candidatos se perfilaban como los y las posibles ganadoras de la elección, por lo que sorprendió la derrota de la iniciativa. A partir del análisis de datos obtenidos con entrevistas a expertos, personas externas a la iniciativa y a la candidata del Distrito 8 de Vamos a Reemplazarles, se buscará descubrir y exponer diferentes percepciones con respecto al ejercicio electoral del año 2018, con énfasis en las candidaturas independientes de Wikipolítica. Es importante estudiar estas percepciones sobre las elecciones por diferentes razones. Fueron las elecciones más grandes en la historia de México. Se disputaron 18.311 puestos públicos y la lista nominal de electores fue de 89 millones de personas. Además, el gasto público invertido en los comicios fue de 33,000 millones de pesos. Por otro lado, a nivel nacional se observó un fenómeno histórico: el ascenso de un candidato que contendió a la presidencia en 3 elecciones diferentes y cuyo partido político arrasó en las urnas, desplazando al partido hegemónico, además de la llegada de la izquierda al gobierno mexicano. Es el primer proceso electoral en el que aparecen candidaturas independientes a nivel del Ejecutivo Federal. Y en Jalisco destaca la aparición de Wikipolítica y la iniciativa Vamos a Reemplazarles, que postula candidatas y candidatos independientes a diversos puestos legislativos a nivel local y federal. En Jalisco también se observan nuevos fenómenos y coyunturas políticas. Con el auge del llamado MCismo, también nombrado como alfarismo. Por último, analizar las percepciones del ejercicio electoral pasado en el Distrito 8 permite un acercamiento a las nuevas identidades políticas que se están construyendo en el área metropolitana de Guadalajara y los retos a los que se enfrentan al competir con los partidos políticos establecidos. Como ya se mencionó, el objetivo es descubrir y exponer percepciones del pasado ejercicio electoral con énfasis en las candidaturas independientes del Distrito 8. Para encontrar estos datos, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas. 3 expertos, una a la candidata independiente de Vamos a Reemplazarles del Distrito 8, Susana de la Rosa, y otra a un habitante del Distrito 8, específicamente del sector Providencia. Habíamos planteado la realización de un grupo de discusión con vecinas y vecinos del Distrito 8 del sector Providencia. Su objetivo era recuperar las percepciones del votante común. Ese sector es una zona donde se esperaba el triunfo de VAR. Sin embargo, el PAN arrasó en la mayoría de las secciones a pesar de que nunca hizo campaña directamente en el Distrito 8. Fue así que comenzamos a convocar a las personas. Las personas eran invitadas a una tarde de charla y café, y como incentivo se ofrecía una bebida gratis y un aperitivo. A pesar de nuestros esfuerzos, solo logramos encontrar una persona interesada. Nos dimos cuenta de que la gente no tiende a querer colaborar en algo que no le representa una ganancia directa. En este nuevo escenario, optamos por aplicar una entrevista cualitativa semiestructurada al vecino que respondió a la convocatoria. Pero primero es importante entender ciertos conceptos. Para empezar, ¿qué es un diagnóstico electoral? Es una herramienta para acercarse a la comprensión y definición de estrategias de una zona determinada en un tiempo específico. La participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular.
Por otro lado, la participación política se define como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y o a influir en los mismos con respecto a una política estatal. Y este es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Algunas formas de participación política son la participación electoral o los mecanismos de participación ciudadana directa, como los presupuestos participativos y los consejos consultivos. Y por último, ¿qué es la pedagogía política? Esta se entiende como el acto de educar políticamente para democratizar relaciones de poder. Creo que lo que me queda grabado de la campaña de Wikipolítica tiene que ver con que todos los candidatos parecían formar parte del mismo tipo de proyecto. Jóvenes, clase media, urbana, leídos, entonces sí había cierta congruencia, ¿no? Capto el mensaje de vamos a sustituir esta clase política que nos sirve y mucho el alentar la participación ciudadana, ¿no? Sin ti no podemos hacer nada porque no tenemos el dineral de los otros y no sé qué. Veo como un aspecto negativo y que lo relaciono con esta parte de algo que podría mejorarse. Me parece que la narrativa, me parece que el lenguaje, los temas y los marcos narrativos que se usaban no conectaban con el grueso de la población más allá de círculos muy informados. Entonces me parece que la gente terminó, los muchos votos que tuvo Pedro Kumamoto, por ejemplo, fueron más porque a muchos nos parecía un tipo confiable, fresco, que podía ayudar a refrescar el Senado, por ejemplo, ¿no? Y mucho más que por un proyecto, porque me parece que nunca se transmitió el proyecto. Y dos, me parece que sí se debió haber hecho un trabajo una apuesta más clara de organización, de formación de estructura. Recordarás que yo a ti te encontré un día y mi suegra se anotó para cuidar casilla. Nunca le hablaron. Le hablaron un día antes para decirle venga a recoger su paquete y ella supuso que no iba a hacer nada, pero además ella suponía que no solamente iba a cuidar casillas, sino que le iban a pedir que tocara puertas y estaba emocionada porque creía que iba a tocar puertas. Entonces pudieron haber tenido muchos más voluntarios de los que creían. Entiendo que sea selectivo en tu selección de candidatos, pero creo que para la creación de estructura debieron haber sido mucho más abiertos. Eso diría yo. No, pues muchas gracias. De nada. ¿Sean positivos o negativos? Sí, me viene juventud, jóvenes comprometidos y propuestas para un estado mejor o un país mejor, propuestas sólidas, bien pensadas, bien argumentadas. La verdad es que pues sus eventos son bien bonitos, los colores que estuvieron usando, incluso los arbolitos de diferente estilo, pero todos siguen. Me parece que sí lograron como posicionar la marca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí me viene juventud, jóvenes con muchas propuestas y muy comprometidos con el país, que no hay jóvenes en todos los partidos, ¿no? Hay que decirlo, y no todos son iguales. Pero jóvenes también con cierto perfil socioeconómico. Primero, vamos a reemplazarles. Me parece que es como Wiki se envía el mensaje de nosotros no somos políticos, ¿sí? Vamos a reemplazarles porque no somos como ellos, y no somos como ellos porque, entre otras cosas, porque no somos políticos. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es, bueno, resulta que efectivamente los políticos profesionales están terriblemente desacreditados, pero digamos su parte o su dimensión o su aspecto no tan positivo es que no son los primeros en decir nosotros no somos políticos. Lo dijo el Verde y lo ha dicho el PES y el PANAL. O sea, partidos políticos han dicho y siguen diciendo nosotros no somos políticos.
Entonces a lo mejor es una estrategia que ya no es tan novedosa ni tan convincente. El simplemente decir nosotros no somos como ellos y por eso los vamos a reemplazar. Y segundo que me llama la atención es reemplazarlos ¿para qué? Está bien, reemplacen ustedes que dicen que no son políticos, o al menos que no son políticos tradicionales, esos tan desacreditados por corruptos e ineptos. Qué bueno que los vayan a reemplazar, pero los van a reemplazar ¿para qué? Me quedé yo siempre con ganas de conocer la respuesta. Y pues a futuro, ¿qué recomendaría o qué aconsejaría para que se consolidara como fuerza política Vamos a reemplazarles? Yo creo que en primerísimo lugar, y no se me ocurre más que eso, que además es obvio, una evaluación muy cuidadosa, muy cuidadosa y muy autocrítica del movimiento. Muy cuidadosa significa, no es cosa nomás de juntarnos a platicar y vamos viendo qué nos salió bien, no, supone estudios de campo, encuestas de opinión, o sea, recoger la opinión de la gente, por qué la gente votó, por qué la gente no votó por ellos. Y luego, y un ejercicio muy serio de autocrítica, lo que yo decía hace un rato, sobreestimaron la presencia política del movimiento, subestimaron como todo mundo a Morena, subestimaron probablemente el peso de la coalición PAN, PRD, MC, hegemonizada aquí en Jalisco. En fin, una evaluación muy cuidadosa, muy detallada, muy a fondo y muy autocrítica de su trabajo. Y junto con ello considerar la posibilidad, eso como posibilidad, que igual se asume o se tira al cesto de basura, de pues convertirse en partido político estatal. No digo que eso sea lo más conveniente, digo que hay que considerar la posibilidad porque tiene algunas ventajas: financiamiento público y distribución de diputados de representación proporcional y regidores. A ver, que fue una agenda para Círculo Rojo, su agenda electoral, que no permeó a la parte de abajo de Jalisco. Esa es una. En la parte positiva creo que sí tenían apuestas verdaderamente novedosas, y sí eran independientes realmente apartidistas, que creo que esa es una virtud, porque vimos a muchos independientes que no eran apartidistas, bueno, para empezar por la presidencia de la República, ¿no? Entonces creo que ese es otro distintivo importante. Y la otra es que, a ver, sí es una apuesta política novedosa, muy interesante, pero que todavía le falta cuajar. ¿Cuajar qué significa? Que ni ellos ni la sociedad de Jalisco están todavía a punto para que esos movimientos políticos se detonen, ¿sí? Okay. Creo que sobreestimamos lo que había pasado en el Distrito 10, que fue algo muy padre, pero al final se comprobó lo que habíamos dicho algunos hace 3 años, que era que el Distrito 10 es un distrito atípico en la lógica política de Jalisco y del país, ¿no? Sí. Entonces que el fenómeno de Pedro era un poco irrepetible. Eso se dijo hace 3 años, ¿no? Sí. Al final hoy se confirmó. Creo que en la elección que entra sí puede haber otra vez un escenario que genere condiciones para que puedan acceder. Pero creo que hoy ya Wikipolítica va a tener mucho más aceitadas sus estrategias políticas. Sí, claro. Yo espero que sí. Creo que como 3 cosas distintivas, veo que es gente joven con pasión y con propósito, que quieren hacer las cosas diferentes y que están buscando hacerlas diferentes y que están haciendo una oposición. Entonces eso veo como de Wikipolítica. Y otra, que se están acercando al ciudadano, que están haciendo sus campañas, que están buscando sus mesas de diálogo. Eso me gusta de los Wikipolíticos.
No veo negativo como tal, simplemente creo que su estrategia de campaña no fue favorable. Entonces eso por los motivos que expliqué, que hicieron una campaña mala, pero en sí como movimiento no lo veo malo, sino una campaña que estuvo mal. ¿Qué tomo en cuenta a la hora de votar? Pues primero es la persona. Creo que la persona es lo más importante. Eso necesita México. Necesitamos un líder, una persona íntegra, honesta, ejemplar, con metas, con objetivos, con propósitos, con esas ganas, con esa pasión, que levante un país y alinee todo lo demás, ¿no? Entrevistamos a la candidata de la Diputación Local del Distrito 8, Susana de la Rosa, con el objetivo de recuperar su experiencia como mujer joven que participa en política en una sociedad como la Tapatía. Nunca pensé que iba a participar en espacios de política institucional por el contexto del que vengo, colaborando como activista en movimientos populares, rurales y estudiantiles. Me llevo un gran aprendizaje sobre la rudeza del sistema político real y sobre cómo negociar y trabajar con disensos y consensos. Participar de cerca ha disipado en mí la fetichización que a veces se tiene de la incidencia en lo público por el deseo de impactar en la vida de las personas, pues quedan al descubierto los efectos de un empobrecimiento de la politización y educación cívica de la ciudadanía, producto de políticas de Estado, que han moldeado a las personas, generando expectativas de salvación y de recibir regalos de parte de los candidatos. Susana reconoce que el mensaje central de la campaña falló, ya que se apelaba a las personas, pero nunca se llegó al fondo de quiénes eran realmente esas personas de las que se hablaba. La gran deficiencia que tuvo la campaña fue la falta de análisis político y equipos de estrategia y comunicación eficientes. En cuanto a mi experiencia participando como mujer joven en la política, indudablemente veo que ya hay avances en temas de género, reflejados en que ya hay más mujeres que hoy por hoy participan en política. A pesar de esto, me he enfrentado a personas que aún creen que es más legítimo escuchar a un hombre hablando de política que a una mujer. De esta manera me vi deslegitimada por mi edad y por mi género en varias ocasiones, sobre todo por hombres y mujeres mayores de 40 años. Además, considero que es un gran avance político el lograr que las chicas jóvenes puedan empatizar con mujeres como nosotras que participamos en espacios públicos. Bueno, como experiencia de candidata, mujer y siendo joven, había algunas resistencias, ¿no? Por algunas personas, especialmente adultos y adultas mayores, también mujeres mayores de repente tenían la duda de cómo una mujer tan joven iba a poder sobrevivir a los tiburones que hay dentro de los congresos o dentro de los gobiernos, ¿no? Principalmente se daba como esa duda, al no ver a un señor a lo mejor pues ya viejo, que supuestamente está experimentado y que sabe muchas cosas y que tiene corbata, a comparación de alguien que, pues sí, una chica que se ve joven y que es difícil dentro del imaginario de la gente, pues pensar que una chica podría defender como todo esto, ¿no? Pero también se han dado avances y eso sí, yo lo llegué a ver como atravesando todas las generaciones, digo, tanto adultos, adultas mayores, como gente de 30, 50 años, también la gente de 30 para abajo, que ya son las personas un poquito más de mi edad y las nuevas generaciones, gente de 18 años, 21 por ahí, ya empiezan a tener como un chip distinto, ¿no? O empiezan a cuestionar o a considerar importante que también hayamos mujeres jóvenes dentro de estos espacios, ¿no? Y desde ese aspecto pues también me sentí apoyada, ¿no? De repente había un tipo de discriminación positiva, ¿no? Como ya me escuchaban hablar o platicaba con la gente y ya era como, mira, si eres lista, entonces sí, tal vez te apoye o hablas bonito. Encontramos ciertas convergencias dentro de las entrevistas que realizamos. Una de ellas es el mensaje. Dentro de todos los testimonios de personas externas a la campaña, un punto de encuentro tiene que ver con la inefectividad de los mensajes que se manejaron en la campaña. Existe un consenso en la idea de que los mensajes no conectaron con el electorado, ya que usaban un lenguaje poco comprensible y no transmitían emoción o claridad sobre un proyecto. Otra convergencia fue en las propuestas. Algo expresado incluso por la candidata fue la gran falla de la campaña en transmitir una serie de propuestas claras. Los académicos y ciudadanos entrevistados también convergen en el momento de decir que las personas candidatas a diputaciones
no lograron posicionarse y sumar al voto de Pedro Kumamoto, sino que por el contrario, la campaña basó demasiado sus esfuerzos en la figura de Pedro. Otro de los factores que revelaron las entrevistas es la percepción de purismo que se tiene de la campaña de Vamos a reemplazarles. Incluso la persona ciudadana entrevistada recalca la necesidad de formar alianzas con diversos actores para poder ganar las elecciones. Sobre el aborto, el gran tema de controversia de la campaña, todas las personas entrevistadas aceptan que hubo un terrible manejo de la situación, que lejos de calmar los ánimos del electorado, se logró crear dos batallas que surgían de la ambigüedad. Una con los sectores conservadores y otra con los progresistas, y todo esto a 2 semanas del cierre de las elecciones. Sin embargo, también los académicos entrevistados y Susana de la Rosa coinciden en que la guerra sucia que se lanzó desde diferentes espacios contra Wikipolítica por su postura frente al aborto no afectó drásticamente a los votos obtenidos ni en el Distrito 8 ni en el Estado. Por otro lado, a pesar de que 2 de los expertos entrevistados no consideraron que cuestiones de género hubieran afectado la emisión del voto, podemos encontrar ciertos comentarios con carga sexista en sus entrevistas. De ellos destaca uno en particular. Si postulas a una muchacha de 24 años de edad, nadie va a votar por ella. Sin embargo, Pedro Kumamoto tenía 25 años de edad cuando fue elegido como diputado en 2015. ¿Por qué desestimar a Susana de la Rosa, cuya edad, por cierto, es de 26 años de edad, siendo que este no fue impedimento para un hombre 3 años antes? Para el ejercicio cuantitativo de nuestra investigación, decidimos aplicar encuestas. Dividimos nuestra encuesta en 5 secciones. La primera fue para explicar brevemente el objetivo de ella, su alcance y aclarar los nombres que utilizaríamos a lo largo de ella, para que los encuestados partieran de un piso común. La segunda buscaba retratar el perfil de las personas que contestaron la encuesta, haciendo preguntas como la edad, el género, nivel educativo y área de especialización, así como si votaron o no en las elecciones y si participan en algún otro tema o espacio político. En la tercera, el objetivo fue medir el nivel de conocimiento general y expectativas que se tenían de los resultados electorales de la y los candidatos de VAR en el Distrito 8. La cuarta sección tenía el objetivo de recuperar las percepciones específicamente acerca de los candidatos independientes del Distrito 8, Pablo Montaño y Susana de la Rosa. Con las preguntas de la última sección se intentaron medir las percepciones que se tenían sobre la implementación de la campaña. Algunas de las preguntas son: ¿qué tan convincente fue el discurso de VAR? ¿Qué tan adecuada fue la selección de candidatas y candidatos? ¿Y cómo calificaría la claridad de las propuestas? Para lograr que nuestra muestra fuera representativa, necesitábamos aplicar 385 encuestas. Sin embargo, encontramos algunas dificultades y solo aplicamos 98 de ellas. Mediante el método bola de nieve, logramos recolectar la mayoría de ellas. También contactamos a personas a través de una base de datos, hicimos llamadas y enviamos el vínculo de la encuesta a grupos de WhatsApp de vecinas y vecinos del Distrito 8, así como a diversos grupos de RAID del ITESO, como el de Providencia y el de la Minerva. El 61.2% de las personas que contestaron nuestra encuesta tenían entre 18 y 25 años, el 15.3% entre 26 y 39, el 15.3% entre 40 y 59 y el 8.2% era mayor de 60 años, por lo que la mayoría eran mujeres y hombres jóvenes. Por otro lado, más mujeres que hombres contestaron a la encuesta, con un 53.1% y 45.9% respectivamente. Y una persona que no se identifica con ninguno de estos términos. La gran mayoría tenía un nivel educativo superior o contaba con algún posgrado. Asimismo, casi todas las personas estudiaba o había estudiado ciencias sociales y humanidades. El 90.8% de las personas que participaron en la encuesta sí votaron en las elecciones pasadas y para el 50% el criterio más importante a la hora de votar eran las propuestas, seguidas por el perfil de la persona o candidato. Alrededor del 70% no participa en algún otro tema o espacio político. El 59.2% de las personas que respondieron a la encuesta sí se enteraron de las 3 candidaturas del arbolito por el Distrito 8, la de Susana,
la de Pablo y la de Pedro. El 93.4% sí esperaba el triunfo de Pedro Kumamoto en su candidatura al Senado. Asimismo, el 56% expresó que sí esperaba el triunfo de Pablo y Susana. Casi 3/4 de las personas consideraban que su círculo social sí conocía la existencia de las campañas de VAR. Cuando se les preguntó su opinión respecto a la afirmación, la candidata y el candidato carecen de experiencia, la mayoría se posicionó en un 4, siendo un 1 totalmente de acuerdo y un 5 totalmente en desacuerdo. Observamos que el 94.5% de las personas estaban totalmente en desacuerdo con la afirmación que decía que las mujeres están menos capacitadas que los hombres para ejercer un cargo público, aunque 5 personas respondieron estar totalmente de acuerdo con la afirmación. Por otro lado, la mayoría se mostró en desacuerdo o totalmente en desacuerdo a la afirmación que expresaba que la candidata y el candidato no conocían su contexto. Los aspectos que más transmiten seguridad o confianza en un candidato para los encuestados son la honestidad, la congruencia y el compromiso. Por otro lado, según los resultados, Pablo Montaño transmitía más seguridad que Susana de la Rosa, y aunque solo el 5.5% de quienes encuestamos afirmaron que una mujer está menos capacitada que un hombre para ejercer un cargo público, al contrastar las puntuaciones que recibieron ambos candidatos sobre la confianza que transmitían a la gente, encontramos un interesante patrón que muestra cómo los hombres otorgan calificaciones más bajas a Susana de la Rosa que a Pablo Montaño, patrón que no se repite en los resultados de las mujeres encuestadas. En una escala del 1 al 5, siendo 1 poco efectiva y 5 muy efectiva, las encuestadas y encuestados otorgaron en su mayoría un 4 al nivel de efectividad de la campaña de VAR. Siguiendo esta misma escala, también se le otorgó un 4 en su mayoría a la claridad de las propuestas. Asimismo, la mayoría otorgó una respuesta positiva al nivel de convencimiento del discurso de VAR. Respecto a la selección de candidatos y candidatas, la mayoría opinó que fue muy adecuada. Nosotros sospechábamos que esto podría variar de acuerdo a la edad y que a mayor edad la calificación bajaría. Sin embargo, nos dimos cuenta que ocurrió lo contrario, inclusive hubo un ligero incremento. Al momento de cruzar los datos que obtuvimos en la pregunta sobre la percepción de los encuestados sobre el conocimiento de las diversas candidaturas en su círculo social con su edad, confirmamos una tendencia ya sospechada. Pudimos ver que la percepción de que las campañas eran conocidas en sus entornos era mayor entre las personas jóvenes que entre las personas de mayor edad. Asimismo, un 88.9% de las personas de entre 18 y 25 años consideraron que sus allegados sí conocían las campañas de VAR, mientras que de las personas de más de 60 años, solo el 42.9% de la muestra lo consideraba. En cuanto a la pregunta sobre si los candidatos tenían experiencia adecuada para los cargos públicos, si bien hay una percepción positiva al respecto, con un promedio acumulado de 3.868, hay una ligera desviación negativa en los resultados, conforme estos se seccionan por rangos de edad. Esto muestra una sutil, pero clara tendencia de que las personas mayores consideran que los candidatos tenían menos experiencia, probablemente debido a la edad de estos. En la pregunta sobre la percepción de austeridad de las campañas de VAR, contrastadas con las campañas de los partidos políticos, encontramos un patrón extraño. Si bien 63.8% de las personas encuestadas sí tiene una percepción de austeridad en las campañas, 29.7% contesta que estas no fueron austeras, cargando las respuestas a ambos extremos. Pensamos que esto puede ser debido a que desde fuera de una campaña es difícil estimar los gastos de esta, no solo en entregables y comunicación por aire, sino también en los puestos remunerados. O también, creemos que se puede deber a que en esta pregunta cambiamos los valores de la respuesta que estuvimos utilizando, volviéndose el número 1 muy de acuerdo y el 5 muy en desacuerdo. Por último, en la pregunta de qué tan efectiva fue la estrategia de comunicación, el 33% de los encuestados y encuestadas calificó con un 3, y el 27.5% y el 26.4% calificaron con un 5 y un 4 respectivamente. En todas las preguntas anteriores, las respuestas habían sido en su mayoría positivas. Sin embargo, esta es la primera pregunta en la que la mayoría de las personas contestaron de manera neutral.
Estos resultados nos llevan a concluir de que hay una percepción generalizada de que algo dentro de la estrategia de comunicación de la campaña no se llevó de la mejor manera posible. También sospechábamos que la estrategia de comunicación tendría distintas percepciones de acuerdo a la edad, debido al uso de redes sociales. Sin embargo, nos dimos cuenta que entre las personas encuestadas no hay una diferenciación si las segmentamos por edad. Gracias.